La lepra es una enfermedad que está causada por un bacilo, se llama bacilo de Hansen. Es un bacilo ácido alcohol resistente. Es dentro de las enfermedades infectocontagiosas la menos contagiosa de todas. El problema era de que en su momento no había tratamiento. La historia de esta enfermedad cambia cuando aparecen las sulfas. La isla del Cerrito, el secreto mejor guardado del Chaco. Una isla fluvial situada a 53 kilómetros de la capital chaqueña, rodeada por los ríos Paraguay y Paraná. Es uno de los destinos turísticos más curiosos y visitados de la provincia. Habitada en primer lugar por pueblos originarios y a finales del siglo XIX, utilizada como punto estratégico de la Guerra de la Triple Alianza. En 1914, pensada como colonia agrícola donde habitaron alrededor de 60 familias. Pero ese origen dio un vuelco. El objetivo ahora sería sanitario y ese destino inicial quedaría cada vez un poco más atrás. En 1924, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional determinaría la construcción de una colonia regional de leprosos. Así, nace la colonia Maximiliano Averasturi para enfermos y enfermas del mal de Hansen. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga bajo del agua. La guerra, la Triple Alianza, donde participaron 3 países contra 1, Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Se creía en ese momento que iba a durar un mes, un año, tuvieron 5 años de guerra, de 1865 a 1870. El presidente Francisco Solano López, que era el presidente de Paraguay, quiere salir en auxilio de Uruguay, que estaba siendo invadido por Brasil y por las tropas de Venancio Flores. Le pide permiso a nuestro presidente argentino, Bartolomé Mitre, para pasar por la provincia de Corrientes. Mitre le niega el paso, entonces lo que hace Paraguay es declarar la guerra a la Argentina. Lo primero que hace Mitre es reunirse con las autoridades de Brasil y de Uruguay, que ya estaba sometido por Venancio Flores, y ahí se crea el 1 de mayo de 1865, en Buenos Aires, el Tratado de la Triple Alianza. Y en la isla del Cerrito, un año después de iniciar la guerra, en 1866, los brasileros instalan una base de reparaciones de sus buques y un hospital y un arsenal para, hospital para atender a los heridos y, bueno, y arsenal para ir proveyendo a las tropas a medida que iban avanzando. Enfrente de lo que es Paso de la Patria, Corrientes, estaban los ejércitos de Uruguay y Argentina. La idea era bloquear la salida del Paraguay, que estaba nada más acá cerquita, pegado a la isla Itapirú, donde estaba el ejército de Paraguay. Así que la isla en ese momento fue importante por ese punto estratégico. Y la ubicación estratégica de la isla, el estar en la confluencia de estos dos grandes ríos, el Paraná y el Paraguay, y la posibilidad de navegación que tenían los brasileños a través de sus buques, que eran acorazados, inclusive que contaban con cañones. Finalizada la guerra, en 1870, Brasil debería haberse retirado de la isla porque ya el tratado había terminado, y sin embargo ellos no lo hacen, se quedan por 5 años más. Así que un total de promedio de 10 años en total se quedaron en la isla y su intención era quedarse literalmente con la isla. El gobierno argentino decide, para no crear otro conflicto bélico con Brasil, es trasladar la capital del territorio nacional del Chaco a este lugar. El 76 al 77 fue capital del territorio nacional del Chaco. Por motivos políticos se decide trasladarla nuevamente, se traslada a Formosa. El mismo Fontana, que estaba acá en la isla como gobernador interino, pasa a ser gobernador en Formosa. Y del 77 en adelante la isla queda prácticamente deshabitada. Únicamente viven familias dedicadas a la agricultura y a la ganadería. La isla quedó en absoluto silencio
hasta llegar a construir el hospital Maximiliana Verasturi, gracias a un médico entrerriano, dermatólogo, quien presentó proyectos a la nación para que se crease este tipo de instituciones para los enfermos de mal de Hansen, más conocida como lepra. El sanatorio Verasturi se coloca la piedra fundamental en septiembre de 1928 y se termina de construir en el año 1939. Comenzaron a tener un poco más de derecho, trabajaban inclusive. Por supuesto cuentan algunos que había gente que se escapaba, pero después volvía, porque no había manera de salir de acá. Estaba el monte por un lado, el río por el otro, y ¿qué ibas a hacer? O te convertías en ermitaño entre el medio de la selva o venías a la colonia. Que este lugar se iba a convertir en un centro turístico. De ese entonces a ahora cambió todo. La lepra es una enfermedad no solamente endémica, sino una enfermedad social, es decir, que causaba en esa época rechazo y discriminación. El mal de Hansen estaba siendo cada vez más en aumento, entonces había una necesidad de crear una solución más específica, primeramente para darle mejor calidad de vida y por otra también para tranquilizar a la sociedad que estaba preocupándose cada vez más por ese tema. Había un doctor entrerriano llamado Maximiliana Verasturi que él se encargó de presentarse ante la nación mucho tiempo, creando proyectos para que se haga una ayuda mucho más formal de lo que era el mal de la lepra. En ese momento gobernaba el país Marcelo Torcuato de Alvear, que es cuando él le presenta el proyecto de ley. Entonces había que concebir un lugar o distintos lugares dentro del país donde se puedan tratar a los enfermos de lepra y dejarlos de que ellos estén de manera ambulatoria en las ciudades donde eran discriminados, separados por la familia, por la gente, por la sociedad. Cuando se promulga la ley a Verasturi lo que decía era que sí o sí el que se le detectaba la enfermedad del mal de Hansen tenían que sí o sí aislarse en los diferentes leprosarios que había por las regiones de Argentina. De ahí en más iba la fuerza, sea policial o gendarmería o quien estuviera en ese momento, y los buscaban literalmente. Había denuncia, por supuesto, de que aquel era leproso, entonces obviamente iban buscando a la gente para traerlas a este lugar. Los traía acá y ellos ni sabían a dónde venían. Muchos iban al médico voluntariamente, pero la mayoría se escondía, no querían venir. La instalación de la colonia aquí en la isla era muy resistido por las autoridades correntinas, entre ellos, por ejemplo, el doctor Juan Ramón Vidal. Es más, se comenta que en muchas oportunidades han venido a amedrentar a quienes estaban realizando la construcción de esto para tratar de que se dejara. No fue así, pero digo, lo paradójico de esto que una vez en funcionamiento de la colonia, los doctores, los enfermeros provenían de Corrientes. E incluso muchos han confundido, han malinterpretado, pensando que la isla del Cerrito pertenecía a Corrientes. Hasta inclusive se ha llegado a tener como código postal 3400. Podríamos decirlo que una vida mejor de lo que tenían afuera. De vivir una vida marginada a vivir acá adentro, que tenían todo distribuido. Contaba con frigorífico, panadería, usina con 2 motores generadores. Tenían agua caliente, agua fría, tenían luz eléctrica. Ellos también tenían los lugares donde iban a divertirse, tenían su bar donde iban a bailar. Ellos tenían todo. Era un pequeño pueblo dentro de un pueblo. Donde estamos parados ahora es lo que fue el matadero animal,
sea que también se abastecían de reses para que no tuvieran que salir. Tenía una panadería, un frigorífico, tenían luz eléctrica, agua potable. Los edificios estaban reacondicionados para que no tengan frío en invierno ni calor en verano. Telas metálicas que cubrían para el tema de los mosquitos de la zona. Y en fin, todo distribuido para que tuvieran una mejor calidad de vida, por lo menos acá adentro, y no tuvieran que salir. Sí, había algunos que estaban en grave situación, o sea, como que estaban muy avanzados en la enfermedad, y esos estaban aislados. Pero no es que ellos estaban completamente encerrados sin hacer nada. Eso sí, esto estaba aislado y era una condición necesaria para que así sea. En 1960 descubren la medicación llamada sulfa, de ahí en más empiezan a hacer el tratamiento ambulatorio. Anteriormente la medicación solamente era basado por agua y alcohol. El 31 de diciembre del 68 el presidente Onganía hace un decreto mediante el cual se deja sin efecto la reserva de la isla del Cerrito en favor del leprosario. Además se recupera la isla y fue realmente dificultoso el desarmar toda la estructura que había en el Hospital Haber Asturi, porque había que trasladar a los enfermos, porque había que reubicar al personal, porque había que ver qué se hacía con las instalaciones. Cuando deciden cerrar la colonia, ellos no se querían ir porque prácticamente hicieron toda su vida, tenían toda su vida hecha acá en la isla y prácticamente lo obligan a ir. En el 74 se cierra definitivamente la colonia. Los relatos cuentan todo cómo era la vida de esas personas en esa época, y la discriminación que sobre todo sufrían y cómo acá encontraban, por eso que después no se querían ir, cómo encontraban acá la contención que no tenían en otros lados. Acá podían formar su familia, a pesar de que la ley de lepra decía que no podían casarse ni podían tener hijos, nada. Pero acá encontraban una contención que no tenían en otros lados. Y bueno, una de las historias que la que más me impactó fue la de Bernardita cuando se retiró al hospital de acá, que ella me contó cómo fue que se quedó en este lugar, porque dice que fue muy violenta la reacción, para ellos la reacción de los militares, porque a ellos le llevaron en los camiones militares, la forma en que lo levantaron para llevarlo en ese camión. Ya era una enferma, ya estaban en la parte interna ambulatoria, digamos, que ya podía decidir o irse o quedarse. Si eran ya con un tratamiento ambulatorio que podían quedarse o irse, decidir, que algunos, aún decidiendo quedarse, no los dejaron que se queden. Por eso es que ellos tenían miedo, cuando los venían a buscar, que los levantaran igual y los llevaran. Porque ellos no querían irse a este lugar, para ellos este era su hogar. Y ella me contó que para no irse, para que a ella no lo agarren, porque ellos se escapaban, entonces los corrían y los volvían a rescatar y lo alzaban en los camiones. Ella subió arriba de los mangos que tenía en el patio de la casa y ahí estuvo casi 5 días sin bajarse, que tenía terror de que los lleven porque ella no se quería ir de este lugar. Y así ella se quedó en este lugar después que cuando vieron que no volvieron más, porque dice que lo levantaron a todos y bueno, vieron que no volvieron más, entonces se bajaron y entre los que, la mayoría eran vecinos, la mayoría de los que quedaron eran vecinos y se ayudaban para hacer sus ranchitos. Al encontrar el tratamiento ambulatorio no había necesidad de aislar a las personas con la enfermedad. Tranquilamente yéndose a tratar, la enfermedad se controlaba y de esa manera no era un peligro para la sociedad, por decirlo así. Por detrás estaban otros intereses políticos, por supuesto. El perfil turístico que podía llegar a tener la isla. A mí me ha tocado personalmente, allá por los años 80, en momentos de realizar, por ejemplo, guiados turísticos, funcionarios del gobierno provincial del Chaco me sugerían, por ejemplo, que tratara de evitar hablar sobre lo que era el leprosario en la isla de Cerrito. Yo como encargado del museo he tenido que recibir a directores de turismo nacionales que me dijeron no hablen del leprosario, no hablen de lepra en la isla, yo quiero difundir el turismo y eso no suma el turismo. La lepra no era contagiosa al no ser a través de un contacto directo entre la persona que contraía el mal y algunas heridas de una persona que no lo tenía. Incluso alguno preguntaba si los edificios fueron desinfectados.
como si yo le decía, acá hubo leproso, no tuberculoso. Los enfermos tenían miedo de enfermar a los demás, porque era tanto lo que le habían dicho que podían enfermar a los otros, que no los toquen, que no los abracen, que no los besen, que ellos prácticamente se recluían ahí y no trataban de no tener contacto. Ese era uno de los problemas. Nosotros no tomábamos mate, porque ellos no querían que tomemos mate. Porque ellos no, así como nosotros íbamos a verlo a ellos nos cuidaban a nosotros. Era como que nos cuidaban que a nosotros no nos pase nada. Entonces la distancia que teníamos que quedarnos de ellos tenía que ser prudencial y respetar lo que ellos nos decían. Porque si no también ellos después ya no te permitían entrar. La distancia que teníamos que tener como mínimo era de 4 pasos de donde ellos estaban. Que no nos acerquemos a ellos porque ellos decían, ustedes son muy sanos, se van a enfermar, se van a contagiar. Así nos decían. Ustedes son muy sanos, como que nosotros no teníamos nada. Pero era porque ellos tenían como incorporado ese tema de la exclusión, digamos, por esa enfermedad. Había ciertos prejuicios. El tabú en torno al leprosario y la misma enfermedad no sirvieron más que para nublar la vista de la sociedad. Sin embargo, las inundaciones y el trabajo fundamentalmente en educación de los mismos habitantes sirvieron para que el panorama se aclare y la identidad de la isla se haga ver. Hay un factor que no permite un despliegue, un lanzamiento formal, que es las inundaciones que recibimos en algunos casos muy periódicamente, pero es un poco el que hace de que tengamos tiempo en que la cosa quede prácticamente en stand-by, como digo, pero ahora por suerte ya hace un buen tiempo que estamos teniendo un buen comportamiento de los ríos. En primer momento, cuando existía el tabú, la naturaleza se encargó de que tuviéramos que romper sí o sí con eso. Nosotros recién en el año 1996 tuvimos defensa contra el río, que es el terraplén que gira alrededor de toda la isla, y hoy el río crece pero no entra al pueblo. En esa época, te hablo de 1982, 83 más o menos, cuando el Chaco en general sufrió una inundación muy grande, la gente tuvo que decidir entre la inundación o los edificios, que era la parte más alta. El río entró absolutamente en todo el pueblo y la gente tuvo que correr a la parte alta, entrar a los edificios y protegerse del río. Y después sí, así a través de la escuela, a través de la docencia, hemos logrado un poco crear una mejor imagen y que los mismos lugareños también sepan y sean transmisores de cómo es la realidad, ¿no? Eso, por ejemplo, a nosotros nos costó mucho, que la misma gente, que los mismos jóvenes del lugar puedan hablar de lo que fue el leprosario. Teníamos que buscar la forma de que ellos hablaran, pero buscando estrategias de ver cómo hacíamos, a través de cuentos, a través de cosas, buscábamos la forma. Y yo creo que todos los docentes nomás buscaron la forma y lograron, por suerte. Un trabajo importante que hicimos con el Club de Ciencias de la escuela secundaria también. Ahí rescatamos todo lo que tiene que ver con el Hospital Abel Asturi. Reconstruimos la maqueta, buscamos algunas cosas y se puso ese trabajo no únicamente acá en la isla, sino en varias localidades del interior. Los chicos de la secundaria fueron los que tuvieron iniciativa de ir y recolectar lo que la gente iba encontrando en sus casas para crear el museo que tenemos hoy. Para que los chicos aprendan historia, qué mejor que usar lo que tenemos a mano, que es la historia local. Qué mejor que para crear un museo que sean los mismos chicos los que busquen las cosas. La historia regional sirve para tener conciencia más que nada, por lo menos a mí en mi caso,
conciencia, identidad, por lo menos identidad cultural. Entonces como que forjar una identidad para uno sirvió en la educación primeramente. La lepra era una enfermedad considerada muy terrible, muy contagiosa. Hoy se sabe que no, hoy se sabe que hay un tratamiento. La colonia Maximiliana de Asturias, que no es una historia, si bien es una historia argentina, no tiene mucha difusión. Es una historia que está como olvidada. Tratamos de hacerle conocer, queremos que todos conozcan, porque la difusión de la historia de la isla y del turismo no es únicamente de aquellos que son guías de turismo, que se dedican a la historia, sino que debe ser algo de todo el pueblo, porque la gente le pregunta al habitante, ¿qué era esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirvió? Es cierto que acá hubo un leprosario, ¿qué era el leprosario? Así que ustedes preguntan, vienen turistas y preguntan eso a cualquiera, no únicamente a los lugares que están habilitados para atender a turistas. Y es necesario también que nosotros tengamos nuestros propios hijos de la isla que sean profesores de historia, ¿no? Y que ellos mismos, porque ellos sin ser profesores cuentan la historia del lugar. Si vos no tenés un poquito de orgullo en donde vivís, no vas a saber cuidarlo después. Hoy se cuidan quizá algunas cosas, otras faltan, pero es concientizar a la gente de a poco. Nosotros, ¿por qué también lo trabajamos mucho lo del hospital? Porque teníamos que elegir el día al pueblo y no sabíamos qué elegir, porque no tenía identidad este lugar. Nos faltaba la identidad. Nos dimos cuenta que teníamos que tejer con las demás instituciones una red para poder encontrarle la identidad al pueblo. Allá de que para nosotros, que lo vemos, pero en otra dimensión, íbamos directo a lo que era la identidad del pueblo. Pero nosotros lo que queríamos era que el nacido, el que es de la isla, sepa la identidad de su pueblo. Nosotros somos hijos de la isla, pero porque lo adoptamos o nos adoptaron. Pero los nacidos del lugar tienen que saber la identidad de su pueblo. Hasta que vos no conozcas tu identidad y no sos nadie, hasta tanto no te identifiques.